Profesor, buenos días. Buenos días, Flores. Buenos días. Vamos a dar inicio con el tema de hoy día que corresponde al Inti Raymi ayer y hoy, fecha que ya fue el 24 de junio. Entonces, un tema muy importante como información de texto de carácter histórico, bien, un texto informativo. Entonces, tenemos el Inti Raymi es una festividad que se celebra desde el siglo XV con el objetivo de rendir culto al dios Inti, Sol. A él se le agradecía por las buenas cosechas. Si estas fueron malas, se le rogaba para que eh, las siguientes sean, siga para que sean mejores. La fecha de la festividad es en el mes de junio, ya que en este el sol se esconde debido al cambio de estación en la sierra. Por ello se le pedía que siga iluminando las tierras. Otros decían que se debía que siga iluminando las tierras, otros decían que siga iluminando las tierras, otros decían que debía a la concepción incaica de que los seres humanos éramos hijos de sol y por lo tanto habíamos que homenajearlo. Bien, entonces la institución de la fiesta del sol fue celebrada por el Inca Pachacútec hace más de 6 siglos. El lugar en el cual se realizaba la ceremonia en aquellos tiempos era la plaza principal del Cusco. La fiesta duraba 9 días y 3 días antes de la ceremonia los participantes pasaban por un proceso de purificación y dieta a base de maíz blanco y hierbas. En la ceremonia estaban presentes el Inca, la nobleza real y el ejército. En el día central, con la salida del sol, el emperador incaico brindaba con chicha de jora. Además, se realizaban sacrificios y todo esto era acompañado de danzas y música creadas especialmente para este evento. Todos los pobladores adoraban al sol, inclinándose al sol y alzando los brazos. Finalmente, los asistentes bebían chicha de jora y comían el pan sanco, hecho especialmente para la ocasión. La puesta en escena del Inti Raymi, que se realiza actualmente en el Cusco, contiene algunos elementos originales, pues con el tiempo se han realizado cambios. Una de las principales diferencias del Inti Raymi actual y el de tiempos incaicos es que hoy se realiza en distintos escenarios: el Coricanchi, la fortaleza de Sacsayhuamán y la plaza de armas de Cusco. En tiempos incaicos la fiesta solo se realizaba en la plaza principal del Cusco, la cual estaba ubicada en el mismo lugar en la actual, pero ocupaba mayor espacio. Además, no se conoce la fecha exacta para la fiesta en tiempos del Inca, ya que solo se sabe que coincidía con el solsticio de invierno. En la actualidad se han establecido el 24 de junio para la celebración. Por otro lado, mientras que en la fecha moderna, el Inti Raymi asiste gran cantidad de público para la cual se construyen tribunas. En la antigua fiesta del sol participaban el Inca, la nobleza real y los miembros del ejército incaico. Además, a diferencia de la fiesta original, la representación actual del Inti Raymi se inicia con actividades como el izamiento de la bandera del Perú en la Plaza de Armas, y la celebración de una misa en la Catedral del Cusco. Respecto a los objetivos de la fiesta, han ido cambiando, ya que el hecho de rendirle culto al sol como muestra de agradecimiento, se le añade el de fortalecer una identidad mediante la recreación de eventos que rememoran la grandeza de la cultura incaica. Entonces, esta fiesta del Inti Raymi está enraizado en la nueva concepción como es el día del
campesino, ¿no? Anteriormente se llamó como Día del Indio y modernizado como Día del Campesino. Y este 24 de junio es una fecha importante porque es el tributo que le rendían los incas, ¿no? En esta fiesta principal, ¿no? Al dios Sol, ¿no? Para que pueda iluminar en el provecho suyo, en la buena cosecha, en la buena producción de alimentos y la presencia también de la reproducción de sus animales. Desde ese punto de vista, pues era una fiesta tan trascendental, importante. Entonces, eh, después de algunos años de presencia, cuando llegaron los españoles dieron prohibición a esta significación de la fiesta del Inti Raymi. Ya en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía se vuelve a retomar y desde esa fecha se sigue continuando con esta fiesta del Inti Raymi. Es más, no solo se desarrolla el Inti Raymi en el Cusco, también se desarrolla en Vilcabamba. Vilcabamba está a unas 8 horas a 10 horas de viaje del Cusco. ¿Se acuerdan de los incas de Vilcabamba? ¿No? Uno de los últimos incas de Vilcabamba fue pues Tupac Amaru primero, ¿no? No el Tupac Amaru segundo, no el primero. En Vilcabamba estaba la zona donde estaba ocupada por Manco Inca, ¿no? Y los demás incas que fueron ajusticiados. Primero se tiene que llegar a Quillabamba y de Quillabamba están 4 horas de viaje a Vilcabamba. Entonces ahí está la fortaleza de Vilcabamba, como también la tumba de Manco Inca. Bien, entonces en ese lugar también se hace la fiesta del Inti Raymi. Bien, entonces veamos acá. A ver, el texto resaltado lo va a leer el texto resaltado. A ver, el alumno Flores. Sí. El Inti Raymi es lo que está subrayado, ¿verdad? Sí, por supuesto. El Inti Raymi es una festividad que se celebra desde el siglo 15. XV, con el objetivo de rendir culto al dios Inti Sol. A él se le agradecía por las buenas cosechas. Si estas fueron malas, se le rogaba para que las siguientes sean mejores. La fecha de la festividad es en el mes de junio, ya que en este el sol se esconde debido al cambio de estación en la sierra. Por ello se le pedía que siga iluminando las tierras. Otros decían que se debía a que siga iluminando las tierras. Otros decían que se debía a la concepción incaica de que los seres humanos éramos hijos del sol y por lo tanto había que homenajearlo. Muy bien, gracias. Entonces, desde este punto de vista, pues el dios Sol era el dios para los incas. Entonces, de ahí también remonta esa relación cuando se percibe el contenido de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, como ellos también, Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca encaminados a la ciudad imperial, ¿no? O al Cusco en aquel entonces que estaba ocupado por bárbaros. Y ellos adoctrinaron, les dieron una didáctica en el manejo de diferentes labores hacia la producción agrícola, como también a las mujeres, Mama Oglio. Entonces, ese es el origen del imperio inca. Y desde luego, pues que no solamente los incas dieron por Dios al sol, el Inti en quechua, sino también la cultura egipcia. La cultura egipcia, el nombre del sol, del dios sol era Osiris. Osiris. Entonces, y aparte de la cultura egipcia, hubieron otras culturas también que tuvieron gran respeto al sol, ¿no? Como una especie de deidad. Entonces, pero si nosotros contrastamos, todo no es fantasía, porque hay algo de real. El lago Titicaca existe, según la leyenda, de ahí salieron los hijos del sol, que Manco Cápac y Mama Ocllo. En el interior del lago Titicaca hay una isla que está dedicada al Templo del Sol y Templo de la Luna. Esos eran los templos donde estuvieron Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces, de ahí, del interior del lago, pues por orden del dios Sol salieron para fundar el,
el Cosco, Cusco. Entonces en el Cerro Guanacaura hundió una barreta de oro manco Cápac. El Cerro Guanacaura existe en Cusco. Creo que es el distrito de Guanacaura. Bien, entonces en todo esto no es fantasía, pero volvemos al tema, ¿no? Dice, la institución de la fiesta del sol fue celebrada por el Inca Pachacute, más de 6 siglos. Mire, el Inca Pachacute fue el constructor, el que mandó construir también el Machu Picchu. El lugar en el cual se realizaba la ceremonia en aquellos tiempos era la plaza principal del Cusco. La fiesta duraba 9 días y 3 días antes de la ceremonia. Los participantes pasaban por un proceso de purificación y dieta a base de maíz blanco. A ver, Micaela va a leer en voz alta el texto que estoy resaltando. Micaela. Micaela. ¿Está presente Micaela? Gamarra, a ver, en voz alta. La fiesta duraba 9 días y 3 días antes de la ceremonia. Los participantes pasaban por un proceso de purificación y dieta a base de maíz blanco y hierbas. En la ceremonia estaban presentes el Inca, la nobleza real y el ejército. En un día central con la salida del sol, el emperador incaico brindaba con chicha de jora. Gracias. Además se realizaban sacrificios y todo esto era acompañado de danzas y música creadas especialmente para este evento. Todos los pobladores adoraban al sol, inclinándose al sol y alzando los brazos. Finalmente los asistentes bebían chicha de jora y comían el pan sanco, hecho especialmente para la ocasión. Entonces es una ceremonia o rito. La puesta en escena del Inti Raymi se realiza actualmente en el Cusco. Contiene algunos elementos originales, pues con el tiempo se han realizado cambios. Una de las principales diferencias del Inti Raymi actual y el de tiempos incaicos es que hoy se realiza en distintos escenarios: el Coricancha, la fortaleza de Sacsayhuamán y la plaza de armas del Cusco. Entonces acá explico. Coricancha viene de la palabra jori. Jori es traducido al castellano como oro. Coricancha, cancha es la cancha, el canchón, el escenario donde estaba lleno de oro. Cuando Francisco Pizarro llega a este escenario estaba lleno de oro, estaba el dios Sol en una dimensión muy amplia, ¿no? En la puerta principal. Entonces, Jori Cancha se traduce como la cancha o el espacio donde había oro, ¿no? El término Saxa y Guamán es palabra quechua. Guamán es el halcón, traducido al castellano halcón. Y Saxay es que tienes que llenarte a comer. Comer, Saxay es llenarse. ¿De dónde viene esto? La fortaleza de Sacsayhuamán es una fortaleza que defendía a la ciudad imperial y fue construido para una defensa. En tiempos incaicos había una inmensa torre circular ahí en la parte superior de la fortaleza. No, ahí es donde inmoló su vida Cauidi, un jefe guerrero, un comandante guerrero inca. No quiso rendirse ante los españoles y tuvo que aventarse con la bandera inca al vacío. Bien, un inca muy valiente. Entonces, ahí en ese escenario, los incas, continuamente antes de la llegada de los españoles, tenían batallas con los pocras y los chancas. Y en alguna ocasión los pocras ingresaron a la ciudad imperial y raptaron al príncipe inca Yaguarhuaja. Bebito lo raptaron a este príncipe y dice que el príncipe, según la leyenda, o lo que dice Inca Garcilaso la Vega, lloró sangre. Lloró sangre y de ahí viene su nombre, Yaguarhuaja, el que llora sangre. Y oportunamente fue rescatado este inca, este bebé, esta criatura, y llegó a ser el gobernante denominado Yaguarhuaja. Entonces, en esta fortaleza se derramó mucha sangre, en muchas batallas antes de los españoles. Y los cadáveres estaban ahí y los halcones comían. Como es, el halcón es ave rapiña y consumía carne humana, ¿no? Entonces, de ahí viene ese término saxa y guamán. O sea, como decirle, ¿no? Come la carne guamán, ¿no? Entonces, ahora prosigo. Y la plaza de armas del Cusco
en tiempos en que la fiesta solo se realizaba en la plaza principal del Cusco, la cual estaba ubicada en el mismo lugar de la actual, pero ocupaba mayor espacio. Además, no se conoce la fecha exacta para la fiesta en tiempos del Inca, ya que solo se sabe que coincidía con el solsticio de invierno. En la actualidad se han establecido el 24 de junio para celebración. Entonces, antes el 24 de junio era celebrado como el Día del Indio, pero el término indio es una especie de ofensa, porque nosotros no somos de la India. En el Perú se entiende el término indio cholo como algo de falta de respeto, como algo de menosprecio. Entonces, por eso le dijeron Día del Campesino para la celebración. Por eso ese día se celebra el Inti Raymi. Por otro lado, mientras que en la fecha moderna del Inti Raymi asiste gran cantidad de público para la cual se construyen tribunas, en la antigua ciudad, en la antigua fiesta del sol participaban el Inca, la nobleza y los miembros del ejército incaico. Además, a diferencia de la fiesta original, la representación actual del Inti Raymi se inicia con las actividades como el izamiento de la bandera del Perú en la plaza y la celebración de una misa en la Catedral del Cusco. Respecto a los objetivos de la fiesta, han ido cambiando, ya que en el hecho de rendirle culto al sol como muestra de agradecimiento, se le añade el de fortalecer una identidad mediante la recreación de eventos que rememoran la grandeza de la cultura inca. Bien, entonces ahora vamos a pasar a desarrollar qué es el Inti Raymi. Entonces tomemos apunte. El Inti Raymi es una festividad, el Inti Raymi es una festividad que se celebra. El Inti Raymi es una festividad que se celebra desde el siglo XV, que se celebra desde el siglo XV con el objetivo, repito, el Inti Raymi es una festividad que se celebra con el objetivo de rendir culto al sol, con el objetivo de rendir culto al sol, el sol. Se le debía, punto y coma, se le debía agradecer por sus buenas cosechas. Se le debía agradecer por sus buenas cosechas. Y, coma, si estas habían sido malas, si estas habían sido malas, si estas habían sido malas, se le rogaba para que las siguientes, se le rogaba para que las siguientes sean mejores. La pregunta 2, ¿cómo se celebra el día central del Inti Raymi? Anotamos. En el día central, coma, con la salida del sol, coma, el emperador inca brindaba con chicha de jora. El emperador inca brincaba con chicha de jora. Punto. Además, se realizaban sacrificios. Además, se realizaban sacrificios. Y todo esto era acompañado de danzas y música. Y todo esto era acompañado de danzas y música. Danzas y música
creados especialmente para este evento. Bien, este evento. Punto seguido. Todos los pobladores adoraban al sol. Todos los pobladores adoraban al sol. Adoraban al sol, inclinándose hacia él. Inclinándose hacia él. Inclinándose hacia él y alzando los brazos. Y alzando los brazos. Y alzando los brazos. Punto seguido. Finalmente los asistentes bebían chicha de jora. Finalmente los asistentes bebían chicha de jora. Y comían el pan sanco. Y comían el pan sanco. Comían el pan sanco. El Hecho, pan sanco. sanco, S-A-N-K-O, sanco. El pan sanco, S-A-N-K-O, pan sanco, coma, hecho especialmente para la ocasión. Hecho especialmente para la ocasión. Ya, a ver. 3. Sintetiza en la tabla de diferencias entre el Inti Raymi en los tiempos en que gobernaba el Inca Pachacútec y el que se celebra actualmente. La primer guión, el cuadro izquierdo, en el Imperio Incaico. Se celebraba el Inti Raymi en la plaza principal del Cusco. Se celebraba en la plaza principal del Cusco. Ahora, guión en el Inti Raymi actual. Se celebra en 3 escenarios. El Inti Raymi actual se celebra en 3 escenarios. 2 puntos. El Coricancha, coma, plaza principal del Cusco, plaza principal, y la fortaleza del Sacsayhuamán. Bien, otro guión. En tiempo de Pachacútec, en tiempo del Inca Pachacútec, coma, los pobladores agradecían al dios Sol. Profesor, lo que está dictando ahorita, ¿dónde va? ¿En el primer En cuadro o el en el incaico, segundo? en el incaico, por eso tiempo del Inca Pachacútec, en el incaico. Guión. Y el que dictó antes fue en el actual. Sí. Ya, ahora pasemos. Voy a dictar uno para actual y uno para incaico. Ahorita estoy en el segundo punto del incaico. En tiempo del Inca Pachacútec, coma, los pobladores
agradecían al dios Sol. Agradecían al dios Sol agradecían al dios Sol por la buena cosecha, como reproducción de sus animales, y de lo contrario solicitaban mejorar. Punto y coma. Agradecieron al dios Sol por la buena cosecha Y la buena reproducción de sus animales. Reproducción de sus animales. Punto y coma. De lo contrario, pedían o solicitaban la mejora de ellos. Solicitaban la mejora de ellos. Tiempo actual. Los que observan son turistas. Los que observan son turistas. Coma, que gozan de la escenificación. Que gozan o disfrutan de la escenificación. Otro. Vamos al tiempo incaico. No se sabe exactamente en qué fecha celebraban el Inti Raymi. No se sabe exactamente en qué fecha celebraban el Inti Raymi. Punto y coma. Solo se tiene en cuenta el fenómeno del solsticio. Solo se tiene en cuenta el fenómeno del solsticio. Solo se tiene en cuenta el fenómeno del solsticio. Para el tiempo actual, Inti Raymi actual, punto aparte, en el tiempo actual, guión. Se celebra el 24 de junio. Se celebra el 24 de junio. No, suficiente 3 referencias. Bien. Sí. Pasemos 4. ¿Por qué es tan importante la celebración del Inti Raymi? Fundamenta tu respuesta. Ya, ahí, ya. Punto aparte. Es importante la celebración del Inti Raymi porque es un legado de nuestra cultura. Es un legado, mejor dicho, es un legado de la cultura inca. Es un legado de la cultura inca. Es un legado de la cultura inca. Que es parte de nuestra historia. Punto y coma. Como manifestación cultural, es importante. Como manifestación cultural es importante. Como patrimonio nacional.
punto aparte, otro guión. Mediante el Inti Raymi, se valora y se respeta. Mediante el Inti Raymi, se valora y se respeta. Mediante el Inti Raymi se valora y se respeta. El sentimiento del legado ancestral, relacionado con la tierra, coma, el sol, y la producción agrícola, y animal. Como manifestación religiosa. Ya. Ya, dicen en la pregunta 5. Interpreta la relación hombre-dios en la siguiente cita. La cita es: todos los pobladores adoraban al sol, inclinándose hacia él y alzando los brazos. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Ya, anotamos. La expresión señala 2 puntos. El sentimiento de respeto al dios sol. El sentimiento de respeto al dios sol. El sentimiento de respeto hacia el dios sol. Hacia el dios sol. Coma, como agradecimiento y pedido. Como agradecimiento y pedido. Pedido. Punto. Ya, entonces ahí la adoración al Dios solo era una especie de respeto, de sentimiento y agradecimiento, porque como Dios sol, ¿bien? Ya, y solicitud de pedido también. 6. A ver acá. ¿Consideras importante considerar las tradiciones y costumbres? ¿Por qué? Sí. Entonces, eso es muy importante, toda tradición, no solamente el Perú, México, aún los países europeos, ¿no? Y acá en América, todas esas tradiciones son tan importantes porque es una cultura viva que se cultiva de generación en generación. Entonces, los países que cultivan su cultura llevan a un buen horizonte porque son costumbres que han practicado tantos años y eso se sigue cultivando. Si ustedes tuvieran la oportunidad de visitar México, México también hacía adora al legado de los aztecas, de los mayas, ¿no? Con una pasión. Y en Norteamérica, por ejemplo, en su folclore, en sus canciones, imitan y siguen cultivando las costumbres de los famosos pieles rojas, de esa raza de los iroqueses, ¿no? Entonces, toda manifestación cultural es parte de un nivel cultural, tiene esa vertiente educativa de formar, ¿no? De tener ese sentimiento de poder enaltecer. Eso ya ustedes con sus palabras lo van a desarrollar. Entonces, la tradición es parte de un nivel cultural que se sigue cultivando y es una forma, es un hábito que se va creando. Entonces, esa costumbre, aunque ya no se practica diariamente, solamente será en eventos importantes. Pero esa es la cultura viva que se tiene de los ancestros. ¿Bien? Entonces, importante económicamente porque van a visitar turistas. Importante económicamente, gracias a la visita de turistas, muchos van a tener su negocio
iban a tener un ingreso económico gracias a ello, ¿no? Entonces, siempre estas manifestaciones culturales son tan importantes. Es igual, por ejemplo, el presidente chileno como el presidente colombiano saludaron el día 24 de junio al presidente de Perú, saludando por el Inti Raymi. ¿Ya? Saben que el Inti Raymi es una fiesta pues tan importante, ¿no? En América, diríamos, en Sudamérica, importantísimo, por la pasión, por el sentimiento y la cultura, y sabemos que la cultura inca ha sido una cultura muy importante, cultura altamente desarrollada. ¿Bien? Entonces ya se ha retomado, ya en los próximos años se seguirá haciendo. Bien, ahora, ejercicio 7. ¿Cuál crees que es la razón por la que el Inti Raymi sigue celebrándose hasta el día de hoy? ¿Bien? Bien, entonces yo creo que con eso finalizamos la sesión. Entonces, a partir de miércoles vamos a estar preguntando ya por sus temas de argumentación. Bien, entonces con eso doy finalizado la sala. Adiós, profesor. Hasta el miércoles, gracias.